viendo UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a este espacio de comunicación universitaria a través de 44.3 en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez, El Paso. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizó a través de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios de Género la 9ª semana conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres con el tema Memorias de Desigualdades de Género. El acoso es una expresión de violencia que ocurre en diferentes contextos, que visibiliza la posición de desigualdad y del ejercicio del poder, en donde la condición de género desempeña un papel central. Particularmente su presencia en las universidades resulta de gran relevancia. En el marco de la Semana Conmemorativa de la Lucha Internacional por los Derechos de las Mujeres se presentó precisamente un panel que aborda a partir de una investigación que será apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología precisamente este tema, hostigamiento y acoso sexual en el espacio universitario. Para hablarnos sobre ello, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Hernández y a la doctora María Patricia Reséndiz, de profesoras investigadoras aquí de la UACJ. Les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Armando. Gracias. Pues indudablemente hablar de acoso, hostigamiento sexual en las universidades es un tema delicado, es un tema muy importante que se debe de abordar desde el interior, en este caso de esta investigación que será precisamente pues, apoyada por el CONACYT. ¿Cómo surge esta propuesta para ir desarrollándola en esta primera etapa, doctora? En las profesoras investigadoras que participamos en este equipo de investigación, pertenecemos también a una línea de trabajo que hemos organizado en torno a la cuestión de las mujeres, del género y de las políticas públicas. Y también como parte de las líneas de generación de conocimiento de la maestría en estudios interdisciplinarios y de género. Para nosotras era muy importante participar en estos pendientes que tenemos cuando trabajamos sobre el avance de las mujeres, no solo en los contextos habituales que son, por ejemplo, pensar en espacios seguros para las mujeres como la ciudad, la calle, el hogar, el lugar de empleo, sino también en el espacio universitario. Para nosotras era importante contribuir a que la universidad pueda ser considerado un espacio seguro para todos los que formamos la comunidad universitaria. Y la cuestión del acoso es una cuestión que ha estado presente, que es una práctica que es además naturalizada, que aparece de pronto como algo que está ahí y que no se visibiliza. Entonces, en primera instancia, nuestra idea era visibilizar estas prácticas que son parte, como tú lo explicas muy bien, de lo que serían cuestiones que afectan a las mujeres en su vida cotidiana y también contribuir para que nuestra universidad sea una universidad donde haya, que sea libre de violencia contra las mujeres. Correcto. Doctora Reséndiz, ¿cómo encontraron precisamente otros estudios en otras partes del mundo? Sabemos que hay estudios en Estados Unidos, algunos países de Europa, pero ¿qué encontramos en México en relación a esta propuesta para ir investigando? ¿Qué sucede al interior de las universidades? Bueno, tenemos algunos antecedentes que llevan avances sobre el estudio del acoso y del hostigamiento sexual, y en donde especialmente universidades con muchos recursos, como el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ya tienen avances muy importantes en este sentido, que llegan a proponer un protocolo de atención y sanción y que nos han servido como referentes, pero no solamente ahí, también están de la Universidad de Chile, en Argentina, en Europa, y esfuerzos que van muy encaminados
hacer en principio visible el problema del acoso y el hostigamiento sexual y de la violencia que se vive sobre todo en las instituciones de educación superior y que nosotros nos sirvieron como referente para poder plantear esta investigación. También nosotros, en nuestra experiencia como investigadoras, nosotros participamos en un estudio en el cual participamos nosotros y que dio como resultado la maestría en estudios interdisciplinarios de género. Esta investigación era sobre los indicadores de inequidad de género dentro de la universidad. Y dentro de eso, por ejemplo, nosotros trabajamos, yo en lo personal, a mí me tocó trabajar, y también para el caso de la doctora Hernández, el tema del sexismo. El sexismo como un indicador de inequidad de género. En este ejercicio se hizo un levantamiento de información en donde se identificaba, donde se presentaba con una muestra representativa de los trabajadores, de los distintos individuos que son parte de la universidad, para poder identificar cómo se encuentra ese sexismo dentro de nuestra comunidad universitaria. Entonces esto de alguna manera es algún antecedente que nos ha llevado también a plantear cómo se encuentra la condición de hostigamiento y de acoso sexual dentro de nuestra universidad, pero nuestros referentes pues son variados y desde todo el mundo, nacional y en el caso también. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender el hostigamiento, acoso sexual desde el ámbito educativo, el ámbito, cómo lo están definiendo, bajo qué marco? Hay definiciones que están desde, por ejemplo, en el caso de México, en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, donde ya se establece como una forma de violencia. Hay dos dimensiones interesantes cuando abordamos la cuestión del acoso y del hostigamiento sexual. El caso del hostigamiento sexual, hay una constante, hay una relación jerárquica entre la persona que ejerce el acoso en relación a la persona que es acosada. En el caso del acoso sexual se puede dar también en un nivel horizontal, no vertical, en el que, por ejemplo, se viva el acoso entre pares. Y fíjense, si hablamos, por ejemplo, del espacio universitario, cuando se alude a las interacciones entre estudiantes y profesores o profesoras, generalmente se asume que cuando hay consentimiento entre la estudiante y el profesor, o la profesora y el estudiante, si ese fuera el caso, que no sería hostigamiento sexual, pero en las universidades, por ejemplo en Estados Unidos, que ya tienen muy claras sus políticas respecto a estas interacciones que se dan en el espacio universitario, la relación de poder es la que define que se trata de hostigamiento sexual. ¿Qué sucede precisamente en estos protocolos ya en las universidades de Estados Unidos? Porque encontramos precisamente en los ambientes universitarios pues mexicanos o latinoamericanos, pues se genera todo, a veces hasta un encubrimiento para no desprestigiar a la institución con estas realidades que en ocasiones se viven al interior de las aulas o los espacios universitarios. En el caso de las universidades, doctora Reséndiz, de Estados Unidos, que ustedes hayan investigado, ¿cómo se da ese protocolo, ese apoyo a las personas que pues, han sido precisamente minimizadas a través del hostigamiento? Hemos encontrado que hay ausencias para poder presentar un protocolo más adecuado para poder dar seguimiento, sanción a esas condiciones. De tal manera que a veces es más importante el poder salvaguardar pues la función de la universidad y hacer invisible la situación del acoso o del hostigamiento, e incluso por la forma en la que están organizadas las universidades en Estados Unidos y en Europa, en muchas universidades de Europa. Eso lleva también a que no solamente haya acoso y hostigamiento, sino que también pueden llegar a tener violaciones, tanto de hombres como para mujeres, pero especialmente para mujeres, y que es más importante para ellos guardar las apariencias de la fama que puede llegar a tener la universidad en particular de la que se está hablando. Claro, ahora que comenta de precisamente hombres y mujeres, en esta dimensión en la que ustedes están planteando esta investigación,
Doctora Hernández, ¿qué encuentran precisamente en relación a otros estudios? Porque observamos entonces un mayor acoso, un mayor hostigamiento hacia las mujeres, pero ¿qué pasa por ejemplo, con los hombres? De hecho, me permite tu pregunta, Armando, plantear en qué términos está pensada la investigación. La investigación, como tú lo dijiste, refiere al hostigamiento y al acoso sexual en el espacio universitario. Y nosotras ampliamos nuestra idea de comunidad universitaria, no solamente a las relaciones que tienen que ver con estudiantes y profesores y profesoras, sino que hablamos también de personal de intendencia, de personal administrativo, las distintas interacciones que algunas son jerárquicas, pensemos por ejemplo en jefes de departamento con profesores y profesoras, o pensemos también en las asistentes en estos espacios administrativos. Entonces nuestra mirada es una mirada que tiene que ver con esta mirada que refiere a una comunidad muy diversa, con distintas posiciones de sujeto y con distintas jerarquías y con distintas fuerzas de poder, ¿verdad? Es un espacio de conflicto también, nuestro espacio universitario, y entonces encontramos que hay muchas posibilidades de la manera en que se manifiesta el acoso. Nosotras estamos en un primer acercamiento sobre lo que la misma universidad ha generado, porque hay un trabajo previo, nuestro planteamiento no es el primero. Ha habido otros esfuerzos, ha habido otras investigaciones, pero este sería el primero que se propone precisamente dilucidar lo que tú nos preguntas. ¿Cómo se da la cuestión del acoso en nuestra universidad? Hemos revisado otras investigaciones y nos dicen que los porcentajes, por ejemplo, de casos de varones son mínimos, pero eso no significa que no puedan ser significativos. Entonces nosotras pensamos recuperar esa experiencia. Mayoritariamente los casos que hemos conocido en la universidad tienen que ver con relaciones, estas relaciones además donde hay un ambiente que se genera previo y posterior al acoso muy hostil, particularmente de hombres hacia mujeres. Correcto, ¿verdad? y cuando hablamos precisamente de todo este asedio que se pueda dar en estos espacios, en determinados, en estos roles que se juegan, está también el pues de no denunciar. En ocasiones, a veces, si una persona denuncia, no solamente en los ámbitos escolares, en cualquier ámbito, pareciera que después se les señala o se les adjudican muchas situaciones culturales, como pareciera ser que la persona fue la que provocó la persona. Entonces esto desvaloriza y deja sin fuerza a veces estas denuncias. Definitivamente, el hecho de que alguna persona, y ahorita estamos hablando hombres y mujeres, puedan llegar a denunciar, también los hace blancos o víctimas revictimizadas, porque esa condición, el exponer su problema, los lleva a que pueden ser señalados incluso por sus pares, por haberse atrevido a denunciar, y en determinado momento incluso culpabilizarlas por el hecho de haber tenido tal o cual situación, en el caso de que nosotros estamos hablando del acoso o del hostigamiento. Ahora, tenemos condiciones en donde, por la condición de género, si es que hay una situación en donde los hombres pueden ser acosados o hostigados, esto los lleva también a que ellos pueden llegar a tener menos oportunidad de denunciar. Claro que nosotros en esta oportunidad, nosotros queremos hacer énfasis en el tema de las mujeres porque es la semana también, ¿verdad? Porque nuestro punto de interés en cuanto a los estudios de las mujeres, pues es con mayor peso, pero eso no significa que vamos a dejar de lado también la otra condición. O sea, quiero que hagamos énfasis en esa condición, o sea, el hecho de que de alguna manera las mujeres pueden llegar a tener más valor, aunque esté tan soterrada la presencia de esas posibles demandas o no. O sea, si nos ponemos a pensar cuál sería la proporción de mujeres que demandan una condición de este tipo, pues es muy baja en relación a las que vivieron la situación pero no lo denunciaron. Claro, porque en ocasiones se queda solamente pues en este escándalo, en esta situación, y la persona no se resuelve, no se da una condición después de justicia, y esto es lo que quizás limita el que también se desarrollen o que estén
pues en estos momentos generándose protocolos que en verdad le den causa y certeza a quien tiene una denuncia de este tipo o de cualquier otro. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos para seguir compartiendo precisamente con la doctora Patricia Hernández, la profesora María Patricia Reséndiz, profesoras investigadoras de la UACJ, sobre precisamente hostigamiento y acoso sexual en el espacio universitario? Cuando hablamos de estereotipos de género, nos referimos a las creencias y atribuciones de cómo debes ser y comportarte según el sexo con el que naces. De mí se espera que sea fuerte y valiente. De mí se espera que sea dulce, sumisa y obediente. Mis padres esperan que sea un gran deportista, un exitoso profesional y que domine mis sentimientos. Mis padres esperan que sea una buena esposa y madre. Aún no sé lo que quiera hacer. Tal vez no me gusten los coches o las motos. Tal vez quiera ser bailarín. Tal vez quiera cuidar a mis hijos. A mí, tal vez no me gustan las muñecas y a lo mejor quiero ser médica o dedicarme a la política. Entre todas y todos, podemos evitar los estereotipos de género. Trabajemos para terminar con los prejuicios y la discriminación. Que nada te limite como ser humano. Rompe el mito. Si te digo que hay un país que tiene más de 5 millones de empresarios, es líder en América Latina en registro de patentes y tiene de los mejores museos en el mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. This is not our first struggle, and it's not our first victory. Women have been fighting for social change, for democracy, for equality, for decades and decades. We come together in fields and factories, in village markets and supermarkets, in living rooms and boardrooms. We share a common future, and we are here to find common ground so that we may help bring new dignity and respect to women and girls all over the world. We are here this evening to celebrate the women on whose shoulders we stand. It really is a revolution. The women are not waiting for permission to do their work. يجب أن نقف مع الشعوب المتحدة. And to be a voice for the women that don't have a voice. Women have to be at the center. And an arts of history. The time is now. No one can stop us. We will speak up for our rights, and we will bring change through our voice. Our words can change the whole world because we are all together. The time for rhetoric is over. The time for pretending we don't know what is going on is over. And the time is now for equal rights for women, equal pay for women, and respect for women. En estudios recientes, precisamente en varias universidades del mundo, certifican que el hostigamiento y el acoso sexual precisamente son prácticas cotidianas en ellas y bueno, en su prevalencia es del 20 al 40% según los estudios que se han pues percibido de este fenómeno. Indudablemente una persona que en estos ambientes seguros, pareciera seguros, bueno, pues se encuentran con estos fenómenos, bueno, pues desafortunadamente, no solamente redunda esto en un desgaste en su autoestima, sino también en situaciones de depresión, ansiedad e inclusive abuso de sustancias químicas o adictivas y
también a veces hasta suicidios. Entonces es importante, por eso el día de hoy estamos hablando sobre este tema, en el marco precisamente de este tema de las memorias de desigualdades de género que se desarrolla en la UACJ. Y pues seguimos compartiendo con la doctora Patricia Hernández y la doctora María Patricia Reséndiz. Y interesante ver cómo el desarrollo de un fenómeno como este al interior puede afectar pues la vida de una persona, ¿no? Viene a las universidades como en cualquier país a buscar precisamente su sueño de querer ser un abogado, un médico, un artista, y de repente quizás estas situaciones pueden truncar su desarrollo. Así es. El sexismo está incrustado en nuestras instituciones. En el caso del acoso sexual es una práctica que está presente desde hace mucho tiempo. Viendo ahorita el material que se está difundiendo a través de este canal, que da cuenta de las acciones del 8 de marzo y de la Marcha de las Mujeres, vi por ahí una consigna que decía nunca más el silencio. Creo que es obligación de quienes estamos dentro de estas instituciones visibilizar estas estructuras de poder y estas inequidades que, como dices tú, afectan en lo cotidiano y en lo personal a quienes las padecen. En el caso de nuestras universidades, el tema es un tema muy reciente, pero no significa reciente en cuanto a su discusión y en cuanto a su urgencia de tratamiento. El año pasado tuvimos por acá una reunión de defensores y defensoras de derechos universitarios. Y en una de las mesas que llama la atención, además, estaba integrada por mujeres defensoras de derechos universitarios. Se plantearon, entre otros muchos temas que en esos días se discutieron, sobre la importancia de abordar como cuestión importante en las defensorías de los derechos universitarios el tema del acoso. Y ese evento nos sirvió como para tomar el pulso de lo que ocurre en las universidades del país. Ellas planteaban que, bueno, estas instancias, que tampoco están en todas las universidades, son una de las posibilidades para que se planteen las quejas y las denuncias. Y lo que más preocupaba a estas mujeres que se hacen cargo de las quejas cuando llegan a las defensorías, era precisamente la discrecionalidad con que en todas las universidades se atiende el tema del acoso. Y esa discrecionalidad no es buena para nadie. Perjudica grandemente a la víctima, que generalmente llega con pocas posibilidades de defensa, pero que además a la que no se le garantiza una atención psicológica, por ejemplo, y de contención, y tampoco se le garantiza que va a ser sancionada la persona que ejerció contra ella acoso. La discrecionalidad implica también un riesgo para la institución, porque problematiza también y pone una situación difícil a los directores de las facultades o a los jefes de departamento, a los mismos rectores. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento, no hay un protocolo que garantice que se siga, igual que en otros espacios donde se exige justicia, un debido proceso. Entonces, en las universidades el tema es relevante, pero también tenemos que asegurarnos. La prevención, ¿cómo inicia? Cuando se habla, cuando se discute, cuando se acepta, cuando se asume que está ocurriendo. Y se tiene que hacer por parte de la institución. Y también la importancia fundamental de que cuando se lleva a cabo la denuncia, en los casos donde la persona decide denunciar, que sea posible que quien es el victimario reciba una sanción. Y eso no siempre se garantiza. Claro, doctora Reséndiz, precisamente, ¿cómo observan ustedes las inquietudes de las y los estudiantes ahora que tuvieron precisamente esta mesa de trabajo? Pudieron dilucidar estos temas, que también pudieron escuchar algunos de las reflexiones de las y los estudiantes en la universidad. Pues vimos con agrado, de alguna manera, que se puede decir que hay mucho interés en el problema. Tuvimos auditorio lleno, gente que estaba incluso sentada en el suelo porque tenían interés en la presentación de nuestro tema. Y esto nos habla, quiero pensar, ¿verdad?, que el interés es genuino, que hay una presencia de estas dos condiciones que nosotros queremos abordar con la investigación, y que a partir de este interés podemos captar muchas de esas voces que a lo mejor no se han atrevido a denunciar porque lo vivieron, pero que también tienen interés en hacer patente
cómo se encuentra esta condición en el interior de la universidad. Incluso hubo un estudiante que él decía que por qué no presentar estos datos cuando estén hacia el exterior, para que se vea cómo está la problemática que nosotros estamos planteando. Y porque quizás ahora muchas personas o algunos que hayan sufrido de acoso o de hostigamiento sexual no quisieron denunciarlo porque quizás no están las condiciones o piensan que no están las condiciones. Estas situaciones ahora, por ejemplo, que vemos estos movimientos del Time's Up, del Me Too, en donde precisamente se visibiliza el abuso, por ejemplo, en los ámbitos del espectáculo, de Hollywood, que encontramos ahora estas marchas también en los Estados Unidos, donde pues se habla a ventilar de esta manera esta realidad, este fenómeno, desafortunadamente que afecta mucho más a las mujeres. Estas denuncias o estos acosos prescribirán dentro de las universidades, porque estamos observando, por ejemplo, personas que están denunciando a personas que tuvieron este acoso o que fueron acosadas o abusadas sexualmente hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años. En los ámbitos universitarios se está contemplando desde este proyecto quizás algo en ese sentido, porque una persona que quizás ya tenga el valor, tenga la fuerza para denunciar y ver nuevas herramientas que ofrecen las universidades, ¿lo podrá hacer o esto prescribirá? Yo me preguntaría, ¿prescribe el sufrimiento de los niños y las niñas víctimas, por ejemplo, de pederastia en algunos sectores, por ejemplo, religiosos? Yo pienso que no prescribe, porque el daño permanece. Ahorita se hace una descripción de lo que causa a una persona y de las consecuencias que puede tener cuando se sufre violencia. Y la violencia sexual específicamente en este caso y el acoso como una de sus manifestaciones. Pienso que no prescribe, pienso que cuando tratamos este tema esa es la parte problemática, porque de alguna manera es mover cosas que están ahí, que algunas han estado soterradas y que pueden quedar al descubierto. Es para las instituciones peligroso que este tipo de cuestiones se abran. Yo pienso que no, que hace fuerte a una institución que sea capaz de transitar a la posibilidad de resolver estos problemas pendientes. La agenda de las mujeres es una agenda pendiente a nivel mundial, a nivel nacional y en nuestros espacios también. Entonces, creo que la prescripción no ocurre mientras el sufrimiento, el dolor y la afrenta no se resuelven. Claro, y la falta de justicia, y ahora que estamos observando precisamente esto que se trabaja en este ámbito educativos, universitarios, bueno, pues debiera de generarse en otros ámbitos de nuestra sociedad. Y bueno, pues en esta investigación, precisamente, doctora Reséndez, ¿hacia dónde va este proceso? ¿Cuándo estarán ustedes ya iniciando estos primeros pasos para darle continuidad a todo este trabajo también metodológico y de investigación que tiene? Bueno, cuando aplicamos a la convocatoria, nosotros teníamos mucha esperanza de que fuera considerado para apoyo. Finalmente se dio, más allá del tiempo que nos habían dicho que se iba a dar la respuesta, pero nosotros no hemos dejado de trabajar en ello. Cuando se iniciaron el proceso para la firma de convenios entre la universidad y mujeres, nosotros continuamos con ese trabajo y precisamente el trabajo que se presentó en esta semana de la lucha por los derechos de las mujeres se presentó en las diferentes visiones internacional, nacional, incluso institucional de este tema en particular, como parte del preámbulo y de lo que nosotros nos hemos allegado de información para poder dar pauta a continuar en la aplicación de esta investigación. Entonces, esta investigación está planteada para que dure más o menos un año. Puede ser que por los tiempos y la falta de la firma todavía más específica de la obtención de los recursos, a lo mejor nos tardemos un poco más, pero el plan es que sea más o menos en un año, a partir de que arranquemos ya más metodológicamente lo que tiene que ver con el levantamiento de la información. Entonces, estamos en una primera etapa y en esta primera etapa tiene que ver con los avances metodológicos, lo que se presentó, de alguna manera que les dimos ahorita un pequeño panorama de lo que nosotros estamos planteando, pero se plantea también hacer un levantamiento de información tanto cualitativo como cuantitativo
Y también, no solamente, cuando estamos hablando de espacio universitario en Chihuahua, estamos hablando no solamente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sino también estamos hablando de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces tenemos investigadores que van a participar en esa fase del proceso allá, en los campus de la ciudad de Chihuahua, y nosotros que vamos a estar trabajando. Correcto. Aquí. Pues estaremos atentos a esto, a el desarrollo, a lo mejor de las encuestas, a lo mejor a algún universitario le toca participar, pues que lo haga porque necesitamos conocer cómo estamos en esos temas. Así es. Y bueno, Armando, tenemos en nuestra universidad que reconocer que hay avances, que hay un marco institucional que permite que podamos pensar en profundizar en estos procesos y poder contribuir con un reglamento, un protocolo que convierta en vinculante lo que se resuelva en estos casos cuando se atiende una denuncia. Y también estamos obligadas como universidad a tener este tipo de investigaciones aplicadas. Nosotras no podemos quedarnos en la soledad del escritorio pensando y guardando las disertaciones o las discusiones que se propician entre nosotras. Es muy importante que lo que hagamos se exprese también en la vida institucional y que seamos además generosos con nuestras y nuestros estudiantes y les garanticemos también una vida libre de violencia en el espacio universitario. Yo les agradezco mucho que hayan venido a compartirnos el día de hoy este tema muy, muy importante para pues compartirlo con nuestra audiencia. Muchas gracias y estamos al pendiente del desarrollo de esta investigación y sus conclusiones más adelante. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.